Hola, en este video abordaremos el tema de razones trigonométricas. Los subtemas que abordaremos será una pequeña introducción a la trigonometría, así como a las funciones trigonométricas y recíprocas. Para comenzar, la trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos, y se encarga de estudiar las relaciones existentes entre los elementos de un triángulo, tanto sus lados como sus ángulos. Ahora bien, un ángulo trigonométrico es una figura formada por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. En este caso voy a tener un lado inicial que a la hora de que va rotando el rayo va a concluir en una posición final. El lugar donde coinciden estas dos líneas se le llama vértice, y lo que se está formando es propiamente lo que se conoce como ángulo. Los ángulos pueden ser positivos si el rayo gira en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando tengo un ángulo positivo es porque está yendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Caso contrario, un ángulo negativo es si el rayo está girando en el sentido horario o en el sentido en el que giran las manecillas del reloj. Entonces, un ángulo negativo siempre irá conforme va el reloj. Esta imagen resume lo que anteriormente acabamos de señalar. Cuando tengo un ángulo positivo es porque va en sentido antihorario. Caso contrario, cuando tengo un ángulo negativo es porque va en sentido horario o en el sentido en que van las manecillas del reloj. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo me dice que es un ángulo de 60 grados. Como 60 es un número positivo, voy a trazarlo en sentido antihorario. El segundo ejemplo me dice que mide menos 300 grados. Como es un ángulo negativo, debo trazarlo en sentido horario. Tercer ejemplo, 250 grados, al ser positivo, lo debo trazar en sentido antihorario. Y por último tengo un ángulo de menos 150 grados. Como es negativo, lo trazo en sentido horario. Un sistema de coordenadas cartesianas va a estar determinado por dos dimensiones. Es decir, voy a tener una recta, que va a ser la recta del eje X, y voy a tener una segunda recta que es el eje Y. El lugar en donde se une el eje X con el eje Y le voy a llamar origen. Y lo que se van a formar son cuatro regiones. Estas regiones se denominan cuadrantes y se numeran del 1 al 4 con números romanos, siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando como en cuenta el punto central del origen. El primer cuadrante, el 1 romano, va a ser el que está en la esquina superior derecha. El segundo cuadrante, el número 2 romano, va a ser el que está en la esquina superior izquierda. Tercer cuadrante, el 3 romano, es el que está en la esquina inferior izquierda. Y por último, el cuarto cuadrante es el que está en la esquina inferior derecha. A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas. Hay que recordar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo exactamente de 90 grados y lo represento con un cuadrado. Tengo un triángulo rectángulo y ahorita voy a trabajar únicamente con el ángulo que está aquí. Para este ángulo voy a tener tres lados. El primero es el cateto opuesto, que es el lado que está siempre al frente del ángulo. En este caso, el lado que está enfrente es este, y por lo tanto le voy a llamar cateto opuesto. La hipotenusa siempre va a ser la diagonal, es esta que está aquí. Otra manera de reconocer la hipotenusa es porque está enfrente del ángulo recto. De este ángulo recto, el lado que está enfrente es la hipotenusa. Y por último, el cateto adyacente es el lado que nos falta por conocer.
Ahora bien, la primera función es la función seno y se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. La segunda función se le llama coseno y se define como cateto adyacente entre la hipotenusa. Tercera función es la función tangente, que se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cuarta función es la función cosecante y se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Quinta función es la función secante y se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Función cotangente está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto. Hay que recordar que todas estas funciones las estoy haciendo específicamente para este ángulo. Si yo cambiara de ángulo a este que está aquí, va a cambiar el orden del cateto opuesto y del cateto adyacente. En el caso de la hipotenusa no cambia porque siempre va a ser la que está enfrente del ángulo recto o la diagonal. Una vez que ya determiné cómo puedo calcular la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, puedo definir como funciones naturales directas a la función seno, coseno y tangente. Y como funciones naturales inversas o más bien recíprocas a la función cosecante, secante y cotangente. Y puedo establecer una relación. La función seno, su recíproca es la cosecante. De la función coseno, su función recíproca es la secante. Y de la función tangente, su función recíproca es la cotangente. Vamos a ver un ejemplo para integrar todo lo que hemos visto. Voy a tener un triángulo rectángulo y ahorita me voy a fijar exclusivamente en el ángulo alfa. Para este ángulo alfa, el lado que está siempre enfrente se le va a llamar cateto opuesto. Entonces, para este caso el cateto opuesto vale A. La diagonal es la hipotenusa. O también, otra manera de determinar la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto. Entonces, para este caso en específico, la hipotenusa vale C. Y para terminar, el lado que me falta se le llama cateto adyacente, que en este caso vale B. Una vez que ya tengo definidos los tres lados para este ejemplo, voy a sacar todas las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con la función seno. Hay que recordar que la función seno es cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto vale A entre la hipotenusa. Ya determinamos que la hipotenusa vale C. Entonces el seno del ángulo es dividir A entre C. Función coseno es cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente vale B, entre la hipotenusa. La hipotenusa vale C. Tendría que dividir B entre C. Siguiente función es la función tangente, que se define como el cateto opuesto, que en este caso vale A, entre el cateto adyacente, que aquí vale B. Función trigonométrica secante es la hipotenusa, que vale C, entre el cateto adyacente, que aquí vale B. Siguiente función es la función cosecante, hipotenusa, que para este caso vale C,
entre el cateto opuesto, que equivale a cotangente es el cateto adyacente, que aquí tenemos que vale B, entre el cateto opuesto, que vale A. Para concluir con el ejercicio, aquí tenemos un resumen. En la primera columna tenemos las funciones naturales, seno, coseno y tangente, y en la segunda columna tengo las funciones recíprocas, cosecante, secante y cotangente. ¿Qué quiere decir recíproco? Si por ejemplo en la función seno tengo A sobre C, para mi función cosecante sería al revés, sería C sobre A. Estoy invirtiendo el numerador por el denominador. Segundo ejemplo, tengo la función coseno que es B sobre C. Cuando yo lo invierto me queda C sobre B. Función tangente es la función A sobre B. Cuando yo invierto los valores me queda B sobre A. Y con esto hemos concluido con el tema de la introducción a la trigonometría y las funciones trigonométricas y recíprocas. En un próximo video trabajaremos con estas funciones, pero ahora con valores numéricos.